uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Una carta, amados hermanos y hermanas, que meditándola desde el lunes me llamó la atención y quisiera compartirla con ustedes. ¿La tenemos todos? Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 10. No tomé un solo versículo, amados hermanos, porque indagando me pude dar cuenta que esta carta tiene pensamientos centrales en cada capítulo, pero cada pensamiento se unifica con el capítulo que le sigue o que le antecede. Y este tiene el pensamiento en esos 5 versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 10. ¿Lo tenemos todos? Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así como está escrito. Escuche. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Oremos a Dios para que sea Dios en esta mañana hablando a nuestras vidas, porque usted y yo hemos venido a este lugar para adorar a Dios, pero también buscando una palabra del Dios viviente a nuestras vidas. Amado y soberano Padre eterno de la gloria, en esta hora te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Dios eterno, porque tú permites que en este día podamos reunirnos en este recinto, en este lugar, para adorarte, para bendecirte, para engrandecerte, pero también para escuchar tu palabra, Dios amado. Ruego, Dios eterno de la gloria, que en esta mañana hables a la vida de cada hermano, de cada hermana que dispuso su corazón a venir a este lugar. Háblanos, Dios amado, porque hemos venido con esa intención, buscando no palabra del hombre, sino palabra del Dios eterno. Exhórtanos, edifícanos, consuélanos a través de tu palabra, que esta tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda germinar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. Ruego, Espíritu Santo, que seas tú que me des la iluminación, el entendimiento, la comprensión, la inteligencia para poder disertar la palabra del Dios viviente de la forma correcta, de esa forma sencilla, que cada uno de nosotros podamos entenderla, podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos ponerla por obra y por práctica en nuestras vidas. Glorifícate grande y poderosamente en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué les dije algo al principio, amados hermanos y hermanas? Porque esta carta, segunda de Tesalonicense, es una carta que escribió el apóstol Pablo, y fue una carta que le escribió pocos meses después de haber escrito primera de Tesalonicense. Dicen los estudiosos que esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses la escribió aproximadamente de 7 a 8 meses después de haber escrito la primera carta. Es decir, no pasó un lapso de tiempo largo para escribir esta carta, y la escribió por varias razones. Una de ellas, de esas razones, era corregir el error doctrinal de que el día del Señor, es decir, el día del juicio, se había acercado, se había llegado, porque muchos estaban creyendo y estaban enseñando que ya el día del juicio del Señor se había llegado a ellos por causa de la persecución que estaban recibiendo. Y otra de las causas que me llama la atención de esta carta, por la cual el apóstol Pablo le escribió, es tratar un problema que siempre ha existido en las congregaciones.
siempre, y que ninguna congregación está exenta de ese tipo de problemas, ni aún la Torre de la Fortaleza, ni aún la Federación FIEC-TODEF. Y uno de esos problemas, o ese problema, era la disciplina de creyentes que eran desobedientes y problemáticos. Es decir, en toda congregación, años atrás, siempre ha existido creyentes problemáticos e indisciplinados. Hoy en día hay creyentes problemáticos e indisciplinados, y la Torre de la Fortaleza no está exento de eso. Es decir, hay creyentes que son una bendición, pero hay otros creyentes que les falta un poquito ser bendición porque son indisciplinados y son desobedientes. No le voy a decir si hay alguno aquí, y si Dios está hablando es porque hay algunos que son desobedientes, y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos habla de los fuertes en la fe y de los débiles en la fe. Es decir, que esos creyentes indisciplinados y problemáticos que muchas veces hay en las congregaciones, Dios lo permite para que se haga manifiesto los que son aprobados por Dios y los que son reprobados por Dios. Pero Dios también lo permite con un plan y un propósito. Y el propósito es para que usted y yo crezcamos en el Señor, maduremos en el Señor. Porque ¿cómo podemos madurar en el Señor si Dios nos permite ciertas dificultades a nuestras vidas? Y este es un camino de crecimiento en el Señor. Esa es la causa. Ahora, esta carta da una explicación plena y teológica del regreso del Señor Jesucristo, es decir, de su segunda venida, pero también del día del Señor, del día del juicio. ¿Por qué le digo? Porque esta segunda carta a los tesalonicenses guarda una relación con la primera carta. Porque en la primera carta el apóstol habla en el capítulo 5 acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y dice que, y si quiere lo vamos a leer, vea lo que dice el capítulo 4, versículo 13. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque había una ignorancia en medio de muchos hermanos. Y cuando habla de los que duermen, de los que murieron en Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque el morir en Cristo, según la Biblia, es ganancia. Si el morir en Cristo es ganancia, ¿cuántos de los que están aquí desean morir? La Biblia a mí me enseña que el morir en Cristo es ganancia. Y Salmo me enseña y dice la Biblia que es de gran estima para Jehová la muerte de sus santos. Es decir, es de gran valor cuando un santo, una santa de Dios, parte de esta tierra. ¿Y por qué es de gran valor? Porque vamos a nuestras moradas eternas, a nuestra verdadera ciudadanía, a nuestra verdadera ciudad, el reino de los cielos. Es de gran valor. Ahora, ¿cuántos quieren morir? Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero el apóstol Pablo decía que estaba en estrecho entre quedarse aquí por causa del evangelio o estar con el Señor. Y él pudo decir, y mejor es estar con el Señor. Es lo más glorioso. ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Queremos estar con el Señor. Pero para estar con el Señor tenemos que morir. Hay un requisito y no es mío, es bíblico. Si usted quiere estar con el Señor, tiene que morir. Tiene que morir al mundo, a sus placeres y a sus deleites. Pero va a llegar un momento que usted tiene que pasar ese trago amargo. Y de allí ningún evangélico está exento. Porque ni el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, estuvo exento de evitar la muerte. Y no estuvo exento porque aún él sabiendo que iba a morir, dice, mi alma está turbada y angustiada, tanto que fue al Getsemaní a orar. ¿Y cuál fue la oración? Señor, pasa de mí este trago amargo, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, es un trago amargo que usted y yo la tenemos que pasar. Porque no vinimos a esta tierra para ser semilla. No, yo vengo y yo no voy a morir, porque yo me voy con el Señor. Ajá, pero le digo un secreto. Usted dice que se va con el Señor Jesús en su segunda venida o cuando Él venga por su iglesia. Pero si en ese momento que llega Cristo, usted no está apto,
lamentablemente se queda. Si en ese momento que va a venir Cristo yo agarro una molestia con usted o con cualquiera y llega Cristo, lamentablemente me quedo, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Entonces había ciertas cosas y esta carta explica la segunda venida de Cristo y el día del Señor. Y Pablo señala que aunque los hermanos estaban siendo perseguidos y atribulados, no era señal de juicio divino, porque muchos estaban enseñando que el ser perseguidos y atribulados era señal de juicio divino. Y el apóstol Pablo le dice, mira, eso no es señal del juicio divino, eso no es señal de la segunda venida de Cristo, es solamente son tribulaciones que todo creyente debe padecer, debe sufrir. Ahora, informado el apóstol Pablo del desaliento que en esos hermanos había, algo que siempre se presenta en la vida de todo creyente. Le hago esta pregunta: ¿usted nunca ha sufrido desaliento en el evangelio? ¿Usted nunca ha sentido, Señor, ¿para qué soy evangélico? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido ese desaliento. Y más cuando vienen las pruebas, más cuando esa tormenta se acrecenta, más cuando esa tormenta crece, tenemos ese desaliento, tanto que cuenta la Biblia, la historia, que iban Jesús y los discípulos en una barca en el lago Genesaret, y dice que se levantó una tempestad tremenda. Y dice que aunque Jesús estaba con los discípulos, dice el escritor que ellos tuvieron miedo. ¿Y tuvieron miedo de qué? De morir ahogados. Tanto que levantaron: maestro, despierta. ¿No ves que tienes cuidado de nosotros? Le dijo: ¿por qué os temáis o amedrentáis? No tengáis miedo. Y dice que Cristo se levantó, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande la bonanza. Es decir, que donde está Cristo hay tranquilidad, hay paz. Y dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es decir, si Cristo, el Espíritu de Dios, está en nosotros, cuando venga la muerte, tenemos paz. El hombre y la mujer tienen paz. Pero hay algo, amados hermanos, que aunque el apóstol alienta a esos hermanos que estaban desalentados, él corrige y exhorta a los creyentes que estaban siendo engañados por falsos maestros. Y estos falsos maestros enseñaban con falacia, con mentira, acerca del regreso de Cristo de una forma errónea, de una forma equivocada. Y por eso usted, cuando lee el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el apóstol dice: no os conturbéis ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, estaba produciendo cierta perturbación acerca de la venida de Cristo, y la venida de Cristo no puede crear perturbación o temor en la vida del creyente. ¿Y por qué no puede causar perturbación o temor en la vida del creyente? Porque todo creyente está esperando la venida de Cristo. Yo la estoy esperando, usted la está esperando, y como la estamos esperando, ¿qué estamos haciendo? Dice la Biblia que debemos santificarnos. El que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sigue en la inmundicia todavía, y el que es justo, justifíquese todavía. Es decir, usted y yo nos estamos santificando con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos esperando esa segunda venida gloriosa, que Cristo venga por su iglesia, no venga por solamente una persona, sino los que conforman el cuerpo de Cristo, los que conforman la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, estos perturbaban, y asimismo Pablo confronta a creyentes que estaban siendo desobedientes y indisciplinados, es decir, estaban ociosos. Le digo, en aquel entonces habían creyentes ociosos, y durante todos los tiempos siempre ha existido creyentes ociosos. Ahora le hago esta pregunta: para usted, ¿qué significa la palabra ser ocioso? Yo voy a comenzar. Una persona ociosa es una persona que le gusta inventar cosas que ya están hechas. Una persona ociosa, oye, este sí es inventador. Ahora, para usted, que es una persona ociosa, voy más allá, un poquito más allá. ¿Usted nunca ha sido ocioso antes de ser cristiano?
cuando era más joven. Le digo, hay personas que están atadas en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo por ociosidad. ¿Y cuál es esa ociosidad? Querían experimentar qué se sentía el alcohol, la droga, la prostitución, la experimentaron, les gustó y están atados en ese mundo. Es decir, la ociosidad es peligrosa. Y en aquel entonces habían creyentes ociosos. Y en este tiempo también hay creyentes ociosos. Y la Biblia nos enseña que ni usted ni yo podemos ser ociosos. Tenemos que ser como hijos de luz, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo, los días son malos. Ahora, ¿cómo usted aprovecha el tiempo? Si la Biblia nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo, da a entender que hay creyentes y personas que aprovechan el tiempo de una forma equivocada, errónea. Ahora, ¿cómo usted administra el tiempo que Dios le da? A todos nosotros, Dios nos da 24 horas todos los días. Ahora, ¿cómo usted administra esas 24 horas? ¿Cómo la administramos? Deberíamos, pero muchos, yo lo hablaba con una persona, mira, hay personas que administran esas 24 horas de una forma tan excepcional que de 24 horas hacen como el perezoso, duermen 22. No, hermano, y yo lo administro, no, porque hay tiempo específico para todo. Para dormir, según la ciencia, dice que la hora estipulada del ser humano de dormir es de 6 a 8 horas. Esa es la hora estipulada. 24 menos 8, ¿cuánto quedan? 16. De trabajo son 8. ¿Cuántas quedan? 8 horas. Y esas 8 horas se puede distribuir en ciertas cosas. Y hay personas que no saben distribuir bien el tiempo que Dios le da. Y como no lo saben distribuir, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo tiempo para congregarme. No es que no tiene tiempo, que no se sabe administrar. Porque si se supiese administrar, Dios le da tiempo para todo. Porque Dios es el dueño del tiempo. Y Él nos da el tiempo. Y la Biblia enseña que somos administradores. Ahora, ¿por qué le digo esto, amados hermanos? Porque en los versículos que tomé como base, comenzando desde el versículo 6, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de que el justo acto de Dios se ve y se manifiesta como un pago. Su Dios y mi Dios es un Dios justo, ¿verdad que sí? Y si Dios es justo, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? En que Él da el pago a cada quien según su obra, dice la Biblia. Él es justo. Al que recibió poco, le dio poco. Y al que recibió mucho, le dio mucho. Él es justo en todo lo que hace. Nuestro Dios no es injusto. Y Pablo afirma, y vea, Pablo afirma que Dios en su justicia pagará a quienes afligen a los cristianos. Es decir, esas personas que en aquel entonces estaban afligiendo a los cristianos, el que le iba a dar el pago o la retribución no eran ellos mismos, era Dios, porque la Biblia dice: mía es la venganza, no de Milton, dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿De quién es la venganza? De Dios. ¿Y quién es el que paga? Dios. Y dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro: si alguno padece como cristiano, ¿cuál es la actitud de esa persona? Encomendar su causa al juez justo. Señor, estoy padeciendo por tu causa, por el evangelio. Encomiendo a ti esta causa. Sé tú mi juez, justifica, haz lo que tengas que hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque esta iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Pero aunque era una iglesia ejemplar,
no estaba exenta de deficiencia. Usted lo puede ver en la primera carta a los Corintios, la iglesia que estaba en los Corintios, una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, pero era una iglesia desordenada. Esta era una iglesia ejemplar. ¿Por qué le digo ejemplar? Porque dice en el versículo 3, y escuche bien lo que dice el apóstol Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Es decir, ellos constantemente crecían en la fe en Cristo Jesús. Y aparte de eso, dice el apóstol Pablo, y en el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Era una congregación donde se manifestaba el amor. Ahora, si era una congregación donde se manifestaba el amor, ¿cómo se expresa el amor? ¿El amor se expresa de qué forma? ¿Cómo? Muy bien, el amor se expresa con hechos. Nómbreme o dígame un hecho en el cual yo demuestro que tengo amor. Amar al prójimo como a mí mismo y en el perdonar. Ajá. En empatía. Muy bien. ¿En qué más? En servir. Perfecto. ¿En qué más? El amor todo lo soporta. Perfecto. Me gusta eso. Pero también el amor se manifiesta y se expresa en la corrección y en la amonestación. Porque dice Proverbio, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Es decir, si usted me ama a mí y ve que yo estoy haciendo algo indebido, ¿cuál es su deber? Exhortarme y corregirme, así no me guste. Y si yo veo algo malo en usted, mi deber, si lo amo, en el amor del Señor, ¿cuál es? Exhortarlo y corregirlo, no darle una palmada. Porque a veces pensamos que el amor es solamente dar una palmada. No, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo acepta. El amor es perdón, el amor es cambio, muchas cosas. Pero también el amor es reprensión. Y esa reprensión que nos llevan a la vida eterna, a mejorar. Y muchos limitan lo que es el amor solamente con palabras. Y el amor no es con palabras, se demuestra con acciones. ¿Por qué se demuestra con acciones? Porque cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido por todos nosotros, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios tuvo amor hacia el mundo. ¿Qué dice? Que ha dado, manifestó su amor como entregando a su Hijo en propiciación por los pecadores. Es decir, el amor no se basa solamente en palabras, no se basa solamente con decir: Señor, tú sabes que yo amo. No, el amor se basa con hechos, con expresiones. Es decir, usted ama a su hermano, demuéstrelo con sus acciones. Si usted ve que su hermano está haciendo algo malo, corríjalo. Por supuesto, corríjalo en el amor del Señor, con humildad, con amor, con empatía. Es eso. Y la iglesia de Tesalónica tenía esas virtudes, una iglesia ejemplar. Pero en esta tierra nada puede ser perfecto. Nada. Porque siempre hay deficiencia. ¿Y cuál era la deficiencia que había en esa iglesia? Habían hermanos indisciplinados y desobedientes. Pero algo que me llama la atención en el versículo 4 dice: porque tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es decir, había un ejemplo en esos hermanos, y el apóstol Pablo daba agradecimiento por ese ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo? Según el texto, dice que su paciencia y su fe en medio de las persecuciones y las tribulaciones que soportaban. Es decir, aunque estaban siendo perseguidos, aunque tenían tribulaciones, ellos la resistían. ¿Y cómo la resistían? Pensando en que Dios era un Dios y es un Dios justo. Ahora, ¿por qué le digo esto, amados hermanos? Porque Pablo afirma que Dios en su justicia
pagará a quienes afligen a los cristianos. Estas personas no escaparán del juicio divino. Es decir, cuando el juicio divino de Dios se manifiesta, nadie escapa. Porque Dios es un Dios justo. Y dice, si el juicio de Dios comienza por su casa, ¿qué quedará para el impío y el que rehúsa aceptar el evangelio? Es decir, que el juicio de Dios jamás va a comenzar externamente. El juicio de Dios comienza internamente. Y a veces decimos, Señor, queremos que tú hagas justicia. Y eso es bueno, es válido. Queremos que Dios haga justicia. Pero cuando Dios comienza a hacer justicia, Él no va a comenzar a hacer justicia por fuera. Él primero va a comenzar con su justicia por dentro. Es decir, por usted y por mí. Porque Dios es justo. Ahora, ¿por qué le digo estas cosas? Porque Dios es justo y al final cada persona será juzgada según sus acciones. Sea creyente, no sea creyente, sea impío, sea pecador, cada uno va a ser juzgada por sus acciones. Y Dios promete que la venganza es de Él. ¿Y por qué de Él? Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 19. Y el que lo tenga, lo puede leer. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19. ¿Lo tiene alguno? Yo lo encontré. Se lo voy a leer. Dice Pablo, no os venguéis vosotros mismos. ¿Y por qué dice no os venguéis vosotros mismos? Porque una cualidad que le gusta al ser humano es vengarse por sus mismos medios. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Al ser humano le fascina y le encanta vengarse. Y a veces hay cristianos así. No, Señor, yo te voy a ayudar. Yo sé que la venganza es tuya, pero tú necesitas ayuda. Yo te voy a ayudar un poquito. No, porque la Biblia, el apóstol dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Y me gusta esta expresión. Dice, ¿quién? Milton, según el texto, dice el Señor. Es decir, es algo veraz, real, que no lo dijo un hombre, no lo dijo una mujer, lo dijo el Dios creador de los cielos y de la tierra, que la venganza no es suya, no es mía, la venganza es de Él. Tenemos que dejar las cosas en sus manos. Ahora, y el juicio final traerá una retribución para aquellos que practican el mal. Ejemplo, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y algún hermano si lo tiene, lo puede leer. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Lo encontré. Dice aquí. Habla acerca del juicio, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, Dios juzga. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le sucedió? Fue lanzado al lago de fuego. Es decir, Dios siempre ha sido un Dios justo y Él siempre ha demostrado su justicia divina desde la antigüedad hasta hoy en día. Ahora, Dios en su justicia
siempre recompensará a cada persona según sus obras. Y aun cuando el cristiano es perseguido o es agraviado, él puede descansar en el hecho de que Dios es justo y Dios, castiga a quienes los afligen. Es decir, no es necesario tomar cartas en el asunto, solamente encomendar esa causa al Señor, y Dios tiene su tiempo cuando tiene que hacer juicio. Un ejemplo, podemos verlo en la Biblia en Nínive, cuando Jonás, una ciudad que dicen los estudiosos que era pagana, una ciudad que dice que las personas que iban allá a predicar o a hacer otras cosas, esos mismos hombres que vivían allí desollaban vivo a las personas que iban. Y tenía motivo por el cual Jonás no quería ir para allá. Dios lo mandó a una ciudad donde era impía terriblemente, desollaban a las personas, y Jonás tenía argumentos de excusa para ir o no ir. Es como que en la ventana 1040, que no aceptan el evangelio, que los que son evangélicos tienen que ser evangelios calladitos, y los que ven allá predicando lo decapitan, lo matan. Le diga a Dios: tú vas a ir a la ventana 1040 a predicar, y te vas a levantar en una plaza y vas a anunciar el mensaje del Dios eterno. ¿Qué hace el hombre? ¿Va o no va? Va a dar sus argumentos delante de Dios. Señor, tantos países que hay para predicar, y tú me vas a enviar a la ventana 1040, o me vas a enviar a Haití, donde los brujos hay como arroz picado. No, Señor, envíame en Venezuela, Colombia, no para allá. Ahora, él tenía argumentos para no ir, pero Dios es un Dios misericordioso, y Dios lo envía. Jonás predica, esa ciudad se arrepiente, Dios tiene misericordia. Jonás se molesta, y se molesta tanto que Dios le dice: Jonás, ¿estás molesto? Sí, Señor, y en gran manera. Lo tremendo de este hombre, le dice: Jonás, tú tuviste misericordia de esa calabacera que en una noche nació y al día siguiente se secó. Tú no trabajaste en esa calabacera y tuviste misericordia. Y no voy a tener yo misericordia de una ciudad que no sabe diferenciar entre su derecha y su izquierda. Es decir, la misericordia. Pero cuentan los estudiosos que muchos años después Nínive fue destruida. Es decir, que antes que Dios actúe en juicio, Dios siempre va a dar misericordia. Dios siempre va a dar la oportunidad. Ejemplo, cuando vino el diluvio, Génesis capítulo 6 y 7 en Noé, dice que Noé tardó aproximadamente, cuentan los estudiosos, 120 años construyendo el arca. Y digo yo que fueron 120 años predicando el evangelio, predicando el juicio. Mire, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. Y yo me imagino a las personas: este viejo está loco, este hombre está loco, tantas cuestiones. Pero cuando vino el diluvio, todos querían salvación, pero ya Dios había actuado, ya Dios había determinado. Es decir, que antes que Dios practique su justicia divina, Dios siempre va a mostrar su misericordia. Siempre, antes de su justicia, su misericordia, para que la gente no diga: Dios es injusto. Señor, tú eres injusto. No, Dios es justo, porque Dios siempre manifiesta, expresa su misericordia, y después que viene su juicio. Y en este juicio divino, amados hermanos, podemos ver algo. Vamos a buscar Romanos 2 del 6 al 10. Y después vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3 versículo 17. Vea, Romanos 2 del 6 al 10. Vea lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Dice: el cual, hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Es decir, a veces hay creyentes que les gusta la contienda. Dice: a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Es decir, son desobedientes. Ahora,
¿usted es obediente o desobediente? No lo diga, porque usted puede decir, yo soy obediente, pero sus acciones dicen lo contrario. O yo soy desobediente, pero su acción dice lo contrario. Dice el texto, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y vea, incluye todo, y ese todo es todo, nadie está fuera de allí. Dice, todo ser humano que hace lo malo, y expresa el judío primeramente y también el griego. El verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y también al griego. Es decir, que Dios no hace acepción de personas. Así como Dios hace justicia en su pueblo, también Dios hace justicia en el impío, en el pecador. Ejemplo, nuestro hermano ayer predicaba y él tocó el texto de Acab y dice que cuando Josué fue a pelear la batalla contra Ai, dice que Acab escogió un manto babilónico, un lingote de oro y otras cosas y le escondió debajo, y eso produjo que el pueblo de Dios perdiera una batalla, y una batalla que la pudieron haber ganado. ¿Y cuál fue el motivo? El pecado. Y Dios le dice a Josué, mira, dentro del campamento hay cosas del anatema, hay cosas que yo le dije que no tomaran y lo escondieron. Y él llamó a los principales y entre ellos a Acab. Y él le pregunta a Acab, te pido delante de Dios que si has hecho algo malo, lo declares. Y este hombre lo declaró. Oye, vi un lingote, un manto babilónico bien bonito, cuestiones, lo codicé en mi corazón, lo agarré y lo escondí. Y eso influyó sobre el pueblo. Y en el juicio o en la justicia de Dios, ¿qué determinó Dios sobre Acab? Dice, desarraigarlo del pueblo, a él, su mujer, sus hijos, su ganado y sus cosas. Ahora, ¿será que en esa expresión Dios demostró injusticia? Dios siempre ha sido justo en lo que hace. Ahora, en este texto vemos que Dios no hace acepción de personas, pero también veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Eclesiastés capítulo 3, verso 17. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo, dijo el predicador, al justo y al impío juzgará Dios. ¿A quién va a juzgar Dios? No solamente al impío, porque a veces hay creyentes que dicen, no, la justicia de Dios es para con el impío. Yo como soy cristiano, tengo el cielo ganado, porque yo soy cristiano. No, dice el predicador que dijo en su corazón, al justo y al impío, ¿juzga quién? Dios. Dios no hace acepción de personas, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Qué quiere demostrar el predicador? Que Dios no hace acepción de personas. Y como Dios no hace acepción de personas, Dios no es injusto. Ahora, en el texto que tomé como base, o en este texto, versículo 6, hay varias palabras que usted y yo debemos considerar en la justicia divina. La primera es justo. Y tenga con la Biblia abierta conmigo. La primera es justo. La segunda, pagar. La tercera, tribulación. Y la cuarta, atribulan. Ahora, esa palabra justo que hay en este texto dice, porque es justo. Ese justo viene del griego dikaios, y es un adjetivo que denota una cualidad y significa ser equitativo respecto en decisión o ejecución. Escuche bien, ser equitativo, recto en decisión o ejecución. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, porque es recto y es equitativo la decisión de Dios. Y no solamente eso, cuando Dios ejecuta algo, cuando Dios determina algo, lo determina porque Él es justo, aunque el hombre lo ve mal. Le pongo este ejemplo. ¿Cuántos niños nacen muertos?
Bastante, ¿verdad que sí? Ahora, esos niños que nacen muertos porque Dios es injusto o porque Dios es justo. Los padres pueden decir, Dios es injusto porque mi hijo nació muerto, el hombre. Pero Dios, en su soberanía y en su providencia, sabe y conoce por qué permite esas cosas. Él lo sabe, porque nuestro conocimiento es limitado. A cambio, el conocimiento de Dios es ilimitado y Él conoce pasado, presente y futuro. Usted y yo conocemos el pasado y estamos conociendo el presente, pero jamás vamos a conocer el futuro. Dios lo conoce, porque el tiempo de Dios es un presente perfecto. En Él no hay pasado, ni en Él hay futuro. Por eso la Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces el apóstol está diciendo que Dios es equitativo y es recto al tomar cualquier decisión o cualquier ejecución. La otra palabra es pagar, y esa palabra pagar viene del griego antapodidomi, así como se escucha, antapodidomi, y significa recompensar, dar o devolver. Y ese pagar es un verbo que denota una acción. Es decir, es justo delante de Dios devolver, dar, recompensar. Ahora, ¿cómo recompensa Dios a esas personas que atribulan a los creyentes? Dice, con tribulación, porque Dios es justo. Estás atribulando a mis hijos, yo te voy a dar el pago, pero yo, como soy justo, te voy a dar el pago es dándote también tribulación. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esa palabra es una recompensa, es devolver, y la otra es tribulación. Y la tribulación viene del griego dislipsis, así, dislipsis, y significa opresión, angustia o aflicción. Dios oprime, angustia y aflige a los que los están afligiendo. Esos hermanos que estaban siendo afligidos, iba a venir un día donde Dios mismo a esas personas los iba a afligir, los iba a oprimir para que entendieran, por decirlo de esa manera. También la otra palabra es atribulan, y esa palabra atribulan es un componente de tribulación y significa dislibo, así, que significa perseguir, persecución. Ahora, ¿por qué le digo esto, amados hermanos? Porque hay varios textos que hablan acerca del pago o de la justicia divina. Uno de ellos lo podemos ver en Job 34, 10 y 11, que dice, por tanto, varones de inteligencia. Y vea lo que dice Job, por tanto, varones de inteligencia. Es decir, por tanto, ustedes que son inteligentes, ustedes que son sabios, escúchenme, lejos esté de Dios la impiedad, porque Dios no es impío, ni practica la impiedad. Y por eso usted, cuando lee Isaías, dice Dios, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a ¿quién? A Dios, el cual es grande, ¿en qué? En perdonar. Entonces Dios no es impío. Y dice Job, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Dios tampoco practica la iniquidad. Y dice el versículo 11, porque Él, dice Job, Él, Dios, pagará al hombre según su obra. Y aparte de eso dice, y le retribuirá conforme a su camino. Es decir, Dios paga y retribuye. Dios paga y retribuye. Y lo hace tanto externamente como internamente. ¿Por qué le digo esto? Porque la obra y el trabajo que usted hace para Dios no lo hace para los hombres, lo hace para Dios. Y el pago no lo voy a dar yo, no lo va a dar el pastor, no lo va a dar los ancianos. El pago lo va a dar ¿quién? Dios. Es eso. Usted está trabajando para Dios, siga trabajando para Dios. Pero de Dios espere el pago y la retribución. Si lo está haciendo de corazón, va a recibir honra.
de parte de Dios. Pero si lo está haciendo por obligación o para caerle bien al hermano, a los líderes, también va a recibir su paga, porque esa paga viene de Dios. Ahora, la obra que usted está haciendo, ¿cómo la está haciendo? ¿Por obligación o con amor para Dios? Seguro. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque a veces decimos que estamos haciendo las cosas para Dios con amor, pero cuando nos dan una responsabilidad dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, a veces decimos, porque yo he escuchado personas decirlo, pero ahí está fulano, ¿y por qué no lo mandan a él? ¿Me van a mandar a mí? Ahí está fulana, ¿y por qué no la mandan a ella? ¿Me van a mandar a mí? Yo lo he escuchado, no sabiendo esa persona que yo he estado detrás de ellos, pero no chismeando, sino, digo yo inconscientemente, estaba y de pronto escucho, y me mandan a mí, y no está fulano, y fulano, y fulano. No, que lo hagan ellos, lo voy a hacer yo. Y tristemente lo que digo es, Señor, si supiese que lo que está haciendo, lo está haciendo es para ti, no para nosotros. Si supiese, y su pago viene de ti. Y cuando el pago viene de ti, viene remecido, jugoso, mire, y bastante, porque Dios no se queda con nada. Todo lo que usted hace para Dios, aún esas cosas que usted ve insignificantes, va a tener un pago de parte de Dios para usted. Pero la forma como usted lo está haciendo para Dios. Dice Job, también Oseas, dice el capítulo 4, versos 8 y 9, dice el profeta, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta. Es decir, Dios es un Dios que castiga, pero castiga por su conducta. Dice, y le pagaré conforme a sus obras. Dios castiga según su conducta. Ahora, podemos también ver en el texto que sigue, al versículo 6, dice, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí podemos ver una manifestación notoria. ¿Por qué? Porque dice reposo cuando se manifieste. Y en este texto el apóstol promete a los cristianos, y escuche bien, no a los mundanos, no a los impíos, no a los pecadores, a los cristianos. A los cristianos dice, Pablo promete a los cristianos que en medio de la tribulación encontrarán descanso cuando Jesús regrese. Es decir, que ninguna tribulación momentánea puede compararse a la gloria venidera que se ha de manifestar un día en nosotros. Usted y yo podemos ser atribulados por causa del Señor, del Evangelio, pero esa tribulación jamás se va a comparar a la gloria venidera que se ha de manifestar en nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol en este texto expresa la segunda venida de Cristo, o que la segunda venida de Cristo estará acompañada de ángeles y será un acontecimiento de gran gloria y de poder. Y en ese momento los creyentes serán recompensados y finalmente estarán libres del sufrimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras usted y yo estemos en esta tierra, vamos a sufrir. Ahora, si el tiempo que vamos a estar en esta tierra vamos a sufrir, por supuesto, va a haber sus momentos de bendición, de tranquilidad, de sosiego y sus momentos de aflicción. Y Dios un día le dice, fulano, te voy a conceder lo que tú me pidas, que te alargue los años de vida o que te corte para venir a mi presencia. ¿Qué escogería ese fulano o esa fulana? Mire, le aseguro que esta fulana y ese fulano escoge que le alargue los años de vida. Y de ejemplo bíblico tenemos al rey Ezequías. Dios le envía al profeta Isaías y le dice, mira, anda por donde Ezequías y dile que ordene su casa porque ciertamente me lo voy a llevar. Y el profeta va y le dice, mire Ezequías, dice el Señor, ordena tu casa porque mañana te vas. Dice que este hombre que hizo,
Mire, puso el rostro en cara y oró, ayunó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le alargó 10 años más de vida, 10, 15 años de vida. Pero dice la Biblia que en esos 15 años, ese lapso de tiempo que Dios le alargó, le nació un hijo malo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Manasés. Tanto que hizo que el pueblo se fuera un idólatra, volviera a la idolatría. Pero Dios tuvo misericordia que al final él se convirtió, se arrepintió de su malo camino. Ahora, si Dios en esta mañana se presenta y llama a cualquiera de aquí y le dice, mira, ¿qué quieres tú? ¿Que te alargue los años de vida o que te corte ya? ¿Qué escogería ese fulano y esa fulana? Mire, yo estoy 95% seguro que esa persona le diría, Señor, quiero llegar a los 200 años. Quiero llegar a los años de Matusalén. ¿Por qué le digo? Porque al ser humano no le gusta morir. Ahora, si queremos ver a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Es morir. Y Pablo lo deseaba, porque mejor es estar allá. Entonces, en esto vemos una manifestación gloriosa. Y Mateo, capítulo 24, versículo 30, Jesús promete regresar en gloria, acompañado de ángeles, y este evento traerá descanso, consuelo a los creyentes, porque usted y yo estamos esperando ese evento glorioso. Ahora, la promesa del descanso eterno con Cristo es una esperanza para los cristianos. Para los cristianos, no para los inconversos, para los cristianos. Y el sufrimiento presente jamás se puede comparar con esa gloria que nos espera. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos? Porque en este texto hay 3 palabras que me llamaron la atención y la subrayé y la anoté. El primero es reposo, el segundo es manifestar y el tercero es Señor. Cuando aquí el apóstol Pablo habla de reposo y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, ese reposo viene del griego anesis, que es un sustantivo y significa alivio o libertad. Ese reposo significa alivio y libertad. Es decir, voy a dejar de sufrir en esta tierra para estar en el cielo con mi Señor Jesucristo. Porque mientras estemos en esta tierra, no vamos a tener alivio, vamos a tener tribulación, persecución, angustia, nos vamos a enfermar, nos vamos a luchar por ciertas cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo, darles reposo, es decir, darles alivio, darles libertad, la verdadera libertad, porque mientras estemos en esta tierra, no vamos a disfrutar de esa libertad plena. Pero cuando estemos en gloria, sí vamos a disfrutar de esa libertad plena. ¿Por qué no disfrutamos de esa libertad plena? Porque usted y yo tenemos algo diariamente. Y es que luchamos con nuestra vieja naturaleza. Todos los días. Le hago esta pregunta. Karim, ¿tú no luchas con tu vieja naturaleza todos los días? Jersey, ¿tú no luchas con tu naturaleza todos los días, esa vieja naturaleza? Mire, todos nosotros luchamos con esa vieja naturaleza. Y nadie está exento, porque ni aún los ministros. Yo le pregunto al hermano Hipólito, al hermano Francisco Galinde, si luchan con su naturaleza pecaminosa todos los días, y me van a decir que sí. ¿Qué dices tú, hermano Galinde? ¿No lucha? Hermano Hipólito, ¿no lucha? Mire, estamos luchando, y mientras estemos en esta tierra, vamos a luchar, porque nadie está exento. Pero cuando partamos, vamos a tener alivio, tranquilidad y libertad. Porque ya no vamos a seguir luchando con esa naturaleza pecaminosa, porque este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, este cuerpo será glorificado así como Jesucristo, como nuestro Señor. Pero mientras estemos aquí, mire, vamos a tener esa lucha y esa libertad está limitada, siempre. Ahora, el reposo expresa también el lugar, tiempo y estado. Ahora, esa palabra manifestar que dice el apóstol Pablo, cuando se manifieste, viene del griego apocalipsis, que significa revelar, descubrir, quitar la cubierta, es decir, cuando se revele, cuando se manifieste. Pero ¿quién se va a revelar para darnos esa libertad y ese alivio? No Milton, no Juan,
no Hipólito, no José Aponte, no. Cuando se revele el Señor Jesús. Y me gusta la expresión Señor Jesús, porque Pablo no dice cuando se manifieste Jesús, el Hijo de Dios. No, él coloca el título de Jesús. Dice, cuando se manifieste el Señor. Y esa palabra Señor es un título que denota o significa Señor y Maestro Supremo. Y vea, denota Señor y Maestro Supremo, porque aun cuando usted lee Juan capítulo 13, el Evangelio, dice que Cristo les enseñó a los discípulos el servicio. Y Cristo le dice, si yo, siendo vuestro Maestro y vuestro Señor, le he servido y le he limpiado los pies, ustedes también háganse los unos a los otros. Es decir, si yo, siendo Dios, lo he hecho, ustedes también lo tienen que hacer. Ahora, él expresa el título. ¿Y por qué expresa el título? Porque esa palabra, Señor, viene del griego kurios y significa soberano, ungido, amo y dueño. Y vean los 4 títulos que tiene: soberano, ungido, amo y dueño. Jesús es soberano, porque aun cuando estaba en esta tierra, el mar y el viento le obedecían. Los demonios se le sujetaban y tenía potestad sobre enfermedad, porque sanó a muchas personas. Soberano, ungido. Dios lo ungió para un propósito. ¿Cuál fue el propósito? La pasión de Cristo. Amo. Cristo fue y es amo. Y Señor, Señor de todas las cosas. Porque Cristo dice, toda la potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y se la delegó ¿a quiénes? A sus discípulos. Es decir, y dice el apóstol Pablo, él mismo es en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos? Vea lo que dice Hebreos 9:28, la carta a los Hebreos 9:28. Escuche lo que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, está hablando de su segunda venida, dice, y aparecerá por segunda vez. Pero esa aparición y esa manifestación notoria, ¿cómo será? Sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿usted espera a Cristo? Esa segunda medida será para salvar. ¿A quiénes? A los que le esperan, a los que se guardan para Él, a los que viven para Él. Esa es la segunda venida notoria y manifiesta del Señor Jesucristo. Ahora, la segunda venida de Cristo está descrito como algo glorioso, como algo repentino y visible para todos. Escuche bien, está descrito como algo glorioso, porque vendrá en su gloria con sus ángeles. Aparte de eso, repentina. ¿Por qué será repentina? Porque dice Mateo que ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles. El único que sabe el día y la hora es el Padre, porque ni el mismo Jesús sabe el día y la hora. Solamente están preparados. Por eso es repentina y visible a todos, porque se hará manifiesto. Cuando Cristo venga en su segunda venida, será algo que se hará manifiesto a todos. Ahora, ya que esta segunda venida está ligada a la resurrección de los muertos en Cristo, pero también al juicio final, que es la esperanza y el consuelo de todos los creyentes. ¿Cuál es la esperanza y el consuelo suyo y mío? De que Cristo volverá por nosotros. Ese es nuestro consuelo. Porque si Cristo no volviese, en vano sería el Evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería el Evangelio. El Evangelio es efectivo porque Cristo murió, pero también resucitó, y resucitó con poder y gloria, y se sentó a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Ahora, seguimos. En el versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, el apóstol Pablo describe la segunda venida de Cristo como en fuego llameante, como en fuego de llama, y es un símbolo de juicio y de purificación, de limpieza. Ahora, este juicio no es un juicio personal, sino una justa retribución de Dios contra la desobediencia. ¿Por qué le digo esto? Porque dice el texto, en llama de fuego para dar retribución a dos tipos de personas. ¿A quiénes le va a dar la retribución y el pago? Dice, a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un pago. Es decir, a esos desobedientes también le viene un pago. Y aquí no está hablando de lo externo, no. Dice, a los que no conocieron, a esas personas que viven una vida desenfrenada, desordenada, en anarquía, pero también a los que rechazan o rehúsan obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa retribución de Dios es justa y se llevará a cabo contra aquellos que rechazan su llamado. Pero también la desobediencia al Evangelio es una de las principales razones del juicio de Dios, porque Dios es justo. Siendo justo, habrá un juicio final para todo. Y ese pago está basado en retribuir, es decir, en castigar a cada quien, al que se lo merece. Y en este texto hay 4 palabras que me llamaron la atención y la anoté. Una de ellas es retribución, la segunda es conocieron, la tercera es obedecen y la cuarta es evangelio. Ahora, para usted, ¿qué significa retribuir? ¿Cómo? La retribución es un pago. Bien, me gustó esa. Pero, ¿qué es retribuir? Una recompensa. Muy bien. Dar lo que nos han dado. También. ¿Qué más es retribuir? Yo la anoté por aquí y me gustó algo. Dice, retribución o retribuir viene del griego ekdikesis, así como lo escucha, ekdikesis, que significa venganza, castigo, hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Dios va a dar un castigo a cada quien. ¿Y a quién le va a dar el castigo? Dice el texto, a los que no lo conocieron, no quisieron conocerlo y no tienen excusa, porque dice Romanos capítulo 2 que toda la creación demuestra que hay un Dios soberano. Toda la creación. Nadie tiene excusa para decir, Señor, es que yo no sabía que esto existía. No, porque todo. Y vea lo que dice Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2. Vea lo que dice. Romanos 2 del 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Señor, a mí nunca me predicaron, pero cuando tú veías el cielo, veías el mar, que ibas para la playa, cuando ibas a la montaña, toda esa creación te demostraba que existía y existe un Dios, porque eso no se pudo crear de la noche a la mañana. Es decir, no tienen excusa en su conciencia, pero también no solamente ese tipo de personas, sino los que no obedecen. ¿Que no obedecen? El Evangelio. Y dice la Biblia aquí, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra conocieron viene del griego eido y significa no reconocieron, no entendieron, ignoraron. Es decir, ignoraron voluntariamente que toda la creación demuestra que Dios existe.
Toda la creación. Y si no lo pueden creer por medio de las cosas creadas, lo van a creer por medio del Evangelio, que Dios es real. Ahora, el obedecen, dice, ni obedecen. Esa palabra obedecer es del griego hupakou, que significa escuchar con atención. Y me gusta otra expresión y la anoté, dice, oír como subordinado. Escuchar con atención el Evangelio. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír, no chiste, no cuento, no historia, la palabra de Dios. Pero la otra expresión que anoté, que me gustó, dice oír o escuchar como subordinado. Ahora, ¿cómo los que prestaron servicio? ¿Cómo escucha un subordinado? Cuando su jefe, el mayor, el capitán, el coronel habla. ¿Qué hacen los subordinados cuando él habla? Prestan atención, obedecen. ¿Qué más? ¿Y será que ese teniente, ese mayor, tiene que repetir las cosas 10 veces? Lo dice una sola vez y lo dice claro, porque a veces yo veo las cosas así y esos comandantes cuando hablan claro, oído al tambor, y todo el mundo, mire, escuchando lo que va a decir, y lo dice una sola vez. Entonces esa palabra obedecen es prestar con suma atención, prestar atención como subordinado de lo que Dios ha dicho por medio del Evangelio. Ahora, cuando habla del Evangelio, está hablando del buen mensaje, de la predicación. Y la predicación no del hombre, sino la predicación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigue diciendo el texto, el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En este texto podemos ver un sufrimiento eterno. Vemos primero la justicia divina. Vimos de segundo una manifestación gloriosa. Tercero, un pago, una retribución. Y cuarto, un sufrimiento eterno. Ahora, hago esta pregunta. Lo que usted y yo podamos estar sufriendo y hemos sufrido en esta tierra, ¿se puede comparar a ese sufrimiento eterno que van a tener esas personas en ese lugar? Mire, podemos sufrir bastante en esta tierra, pero ese sufrimiento jamás se puede comparar a ese sufrimiento eterno. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento eterno dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, alejados, separados. ¿Separados de qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí la palabra pena eterna no significa aniquilación, sino una separación permanente de Dios. Y usted sabe algo tremendo, amados, una persona alejada de Dios no tiene valor. Mire, cuando la persona se aleja de Dios, está perdido, es esclavo. Mire, no tiene salvación alguna. Ahora, en ese día de sufrimiento, el sufrimiento se va a hacer notorio porque esas personas van a ser excluidas, alejadas, separadas de la presencia de Dios. Ahora, van a ser desterrados de la presencia del Señor y de la gloria de su majestad. Eso significa de la eternidad, que la eternidad de esas personas estará marcada por un sufrimiento sin fin, sin la presencia de Dios y sin su gloria. El destierro de la presencia de Dios es una metáfora del sufrimiento eterno, ya que al estar separado o alejado de Dios es la mayor tragedia que una persona puede experimentar, porque Dios es la fuente de vida, de paz y de esperanza. Estar alejado de la presencia de Dios, mire, es un sufrimiento eterno que no tiene ni principio ni fin y está basado en un rechazo, en un alejamiento de la presencia de Dios. Ahora, vea lo que dice Mateo 25:46 acerca de ese sufrimiento. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice:
25:46 de Mateo. Dice así, aquí lo tengo. Vamos a leerlo desde el 45. Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, ¿a dónde irán? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. Dos tipos de personas: los justos y los desobedientes, los que no creen en Dios, los pecadores, los impíos. ¿A dónde van a ir los justos? Según el texto, a la vida eterna con el Señor. Y esos impíos, esos pecadores, esos que quebrantan la ley de Dios, ¿a dónde irán? Al castigo eterno. Y ese castigo eterno es, dice la Biblia, donde el gusano no muere y el fuego jamás se apaga. Un castigo eterno. También en el texto podemos ver en Apocalipsis 14:15. Apocalipsis 14:15. Dice así: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. 14:11, perdón, no 15. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está hablando del mensaje de las iglesias, pero está hablando también de que la persona no tiene reposo, ni de día ni de noche. Ahora, culminamos con el versículo 10, y el versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En este texto, Pablo habla del glorioso regreso de Cristo, cuando Cristo será admirado por todos los que han creído. En ese día, los santos, o sea, usted y yo, seremos honrados y la gloria de Cristo será revelada plenamente. Cuando Cristo regrese, será un tiempo de gran alegría para los creyentes, porque veremos su gloria en toda su plenitud. Ahora, aquí en este texto podemos considerar, y con esto culmino, tres palabras: gloriado, creyeron y testimonio. Esa palabra gloriado viene del griego endosaxo, que significa honroso, precioso y honorable. Es decir, es algo honorable, precioso cuando Cristo se manifieste en el creyente. Pero también creyeron. Ese creyeron viene del griego pisteuo y significa los que tuvieron fe, los que encomendaron, los que fiaron y confiaron en el Señor. Y cuando hablamos de testimonio, ese testimonio viene del griego marturión y significa algo que se hizo evidente y notorio. Es decir, cuando se haga evidente y notorio aquel día, porque va a haber un día, ese día para ser glorificado en su santo. Cristo va a ser glorificado ¿dónde? Mire, en ese día, Cristo no va a ser glorificado en los impíos. Tóquese el pecho, hágase así. Cristo va a ser glorificado en usted. Cristo va a ser glorificado en mí en aquel día. Va a ser glorificado en nosotros, según el texto. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, en nosotros, y ser admirado por todos los que creyeron. Es decir, lo vamos a ver. Y como yo siempre digo, mi anhelo delante de Dios, y yo siempre le digo al Señor, Señor, mi anhelo es un día, cuando me toque partir de esta tierra, o tú vengas por tu iglesia, yo pueda verte cara a cara, mi Señor. Ese es mi anhelo, verte cara a cara, al Señor a quien amo, a quien sirvo, a quien honro, verte, Señor,
verte. Y no es por incredulidad, sino para verte en tu estado glorioso y espléndido, Señor. Ese es mi anhelo. Y el texto así lo dice. Ahora, culmino con esto, amados hermanos. Y culmino como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Que nada, ni nadie os conturbéis, sea por carta como si fuera nuestra. Es decir, la venida del Señor vendrá. Nadie lo sabe. Pero con esa venida también vendrá el juicio eterno de Dios sobre todas las naciones. Entonces, el consejo en esta mañana para usted, así como lo fue para mí, que cualquier tribulación, persecución que estemos viviendo, esa tribulación no se puede comparar a la segunda venida de Cristo. Esa tribulación debe ser el impulso a seguir adelante en el Señor, porque en esta tierra vamos a sufrir persecución, vamos a padecer, vamos a tener luchas y pruebas, pero esas luchas y pruebas van a ser cambiadas y transformadas cuando venga Cristo por su iglesia, cuando venga Cristo por usted. Entonces, séale fiel al Señor, continúe trabajando en la obra del Señor, porque el pago no viene de parte nuestra, el pago viene de parte de Dios. Mientras usted le sea fiel a Dios, Dios se va a encargar de lo que usted necesite, porque Dios es fiel. Entonces, amados en el Señor, palabras más o palabras menos, he dicho lo que Dios colocó en mi corazón y en mi mente. Invito al pueblo a ponerse en pie y vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios que nos ayude, porque hay un juicio.